Hola chicos, Física 27. En el vídeo anterior habíamos visto que la palabra fuerza es una abstracción. Lo mismo que el lenguaje, esto está muy claro. Hay conceptos que llamamos abstractos, no concretos, abstractos. Oiga, ¿qué quiere decir? Que la fuerza... Pues sí, la fuerza es como la blancura. La blancura, tú dirás, la blancura se ve. No, lo que se ve es un trapo blanco, es la nieve blanca, es esto. Y de ver muchos objetos que tienen esa misma cualidad, abstraemos, entresacamos y formamos un concepto de lo que tienen todos igual, de su intersección. Y a ese concepto le ponemos nombre, el nombre de abstraído, el nombre de abstracto, y eso es la blancura. Pues lo mismo pasa con la fuerza. Nosotros sentiremos los impulsos de la fuerza, que nos llevan hacia un sitio, pero la fuerza no la vemos. Y entonces de ese sentir, de esa constatación de que los cuerpos experimentan una tensión hacia algo, un empuje hacia algo, lo hemos llamado fuerza. Vimos también que podía haber tres estados, bueno, fundamentalmente dos. O no estar sometidos a un campo, es decir, estar por libre, ahí las bolitas que estaban en el espacio, plin, 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 y solamente si se les comunicaba un impacto o una fuerza continua, se generaban los dos tipos de movimiento. Si el impacto era instantáneo, se generaba el movimiento rectilíneo y uniforme, el de velocidad constante. Y si la fuerza era continua, si no poner fuerza continua, pues puede ser ponerle un spray que no tuviera fin, enchufarlo, ponérselo a la espalda de alguien y decir: ala, majo, vas a llevar esta fuerza constantemente detrás de ti, que te va a empujar. Y entonces le generaría un movimiento uniformemente acelerado, iría creciendo su velocidad una barbaridad. Y habíamos visto tres campos. Campo era un espacio donde se experimenta un fenómeno físico, todo aquel que está allí, o algunos que pueden experimentarlo y otros no. En el campo magnético tú y yo no nos atrae un imán, pero una chincheta sí, y a un tornillo también. En el campo eléctrico, si no estamos cargados eléctricamente, que a veces sí que estamos cargados eléctricamente porque las ropas al frotar han descompensado, se han despachado electrones por algún sitio, la bata se ha quedado con electrones, te la vas a quitar y saltan chispitas. Y si lo haces en la oscuridad, ¡guau!, todavía más. Eso es porque nos hemos cargado electrostáticamente. Es decir, unas partes de tu cuerpo se han quedado más cargadas que otras, o cargadas con la misma carga, y al separarse los electrones tienden a ir por el aire para salir de donde más hay a donde menos hay. Y ese salto, el salto de los electrones, es la chispa. Sobre este salto ya hablaremos mucho luego, porque es importantísimo. La chispa, el arco voltaico, muchos sistemas de iluminación se basan en eso. Ya estoy enrollándome. Es imposible. ¿Y eso que he pintado aquí? Esto para no enrollarme. Bueno, esta es la Tierra. Fíjate que la he hecho un poquito achatada, como decían en mi infancia, achatada por los polos, como si alguien lo hubiera apretado aquí. ¿Y por qué lo he hecho? Pues para que veas claramente que la distancia de algo que está aquí, en el ecuador, al centro de la Tierra es mayor que la que esté, que el esquimal que esté en el polo, y por lo tanto este esquimal se viene aquí, pesa 70 kilos, es decir, la Tierra la trae con 70 kilos de fuerza, y se viene aquí, se va a su tierra, y sin haber perdido materia, sin haber perdido átomos de ninguna manera, ni habiendo sudado ni de otras maneras, resulta que pesa más. ¿Por qué? Porque está más cerca del centro de la Tierra. Y lo mismo pasaría con cualquier otro objeto. A medida que ese esquimal
fuera alejándose de la Tierra, iría pesando menos, tanto aquí como aquí como aquí. He puesto todo esto, que es el campo gravitatorio. Todas estas flechitas indican que cualquier cuerpo que esté aquí, en una flechita, experimentará una atracción a la Tierra hacia el centro de la Tierra. Esto, de pequeño, nos cuesta imaginarlo. Nos dicen, la Tierra es redonda, y lo primero que te imaginas es, vale, pues yo estoy aquí, sin saber qué es el polvo ni nada. Tú dices, pues yo estoy aquí para no caerme. Este que esté aquí ya lo va a tener crudo, y lo pintas así. Este se va a resbalar. Y no digamos este, que va a estar de cabeza. No pasa eso. Lo que pasa es esto que te estaba explicando, que la Tierra nos atrae a todos hacia el centro. Entonces, al atraernos hacia el centro, este señor estará pues con sus pies en el suelo. Y tú te lo imaginas cabeza abajo toda la vida, Dios mío. No, tampoco es eso. Cuando tú te pones cabeza abajo estás molesto, porque la presión sanguínea se te va acostumbrada a estar la cabeza en alto, la pones abajo y entonces se acumula la presión y tú dices, hombre, un poco de tiempo sí que puedo estar, pero mucho no. Pero no se trata de eso aquí, porque a este señor la presión de la cabeza, al estar a la misma distancia que este, es igual que este. Igual que el que estuviera aquí, que no estaría resbalándose, que estaría así. Bien, cosas del pensamiento infantil que luego los profes, y no los profes, los documentales, esperemos que vayamos haciéndolo entender. Y esta es el campo gravitatorio de la Tierra. Cuando ya ha pasado bastante distancia, pues ¿qué ocurre? Que un señor, un astronauta, dice, jo, ya nada, ya no estoy dentro del campo. Dice, no estoy dentro del campo, ya estoy como flotando dentro de mi nave o dentro de... Sí que está dentro del campo. Lo que ocurre es que es tan débil, se va haciendo más débil a medida tal, que él no lo nota. ¿Y por qué digo que sí que está dentro del campo? Pues muy fácil. Porque, y además hay una constatación clara y lógica, la Luna, que está mucho más lejos que este astronauta, tiene mucha masa también, no tanto como la Tierra, me parece que tiene una sexta parte, o sea, pesaría 6 veces menos que la Tierra. Bueno, pues la Luna, al tener también su campo gravitatorio, aunque estén lejos, como son dos grandes masas, muchísimo mayor que comparado con este piojillo que es el hombre, entonces sí que interactúan la una sobre la otra y la otra sobre la una. Que se interactúan, que la Luna y la Tierra, con su atracción gravitatoria, primero hacen un equilibrio mediante el cual la Luna puede estar girando alrededor de la Tierra sin marcharse y sin juntarse. Asombroso. Cosas de la creación, maravillosas. Pero en la Tierra también sentimos la atracción de la Luna. Ejemplo, el agua, si esto es un océano, esto sería la corteza y esto todo sería agua, si la Luna está por aquí, hace que esta parte se atraiga más, es decir, te lo voy a exagerar, es decir, que el agua se pusiera así. Así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si el agua crece de aquí en la playa, ha dejado un hueco. Y decimos, uy, hay bajamar. Es decir, el agua se ha bombado aquí en la parte central del mar y aquí en las playas ha dejado como vacío. Todo el agua se ha ido hacia el centro para levantar más porque la Luna la está atrayendo. Al revés. Cuando la Luna esté de la otra parte, como todo el agua está interconectada, todos los mares se interconectan, pues resultará que si una parte del agua, unas partes del agua de la Tierra se abomban, otras disminuyen.
disminuyen de nivel. ¿Por qué? Porque se va todo el agua hacia el centro de mayor atracción, si es que la Luna estuviera por aquí. Y eso es lo que da lugar a las mareas, que en los grandes océanos se nota mucho, en los lagos no se nota, y en los ríos tampoco, y en el vaso de agua que tomamos tampoco. Bien, fin. Desde que nacemos estamos inmersos en este campo de fuerza. Desde pequeños pegamos un saltito sin saber, queríamos marcharnos, pero la Tierra dice no, psst, otra vez aquí, y volvemos a la Tierra. Sin querer estamos acostumbrados a cientos, miles de fenómenos con la gravedad. Cosas tan simples que ¡ay, que has tirado el agua! Pues mira tú, si no hubiera gravedad no habrías tirado el agua, ¿sabes? No habrías tirado el agua. Lo difícil para un astronauta es vaciar un vaso de agua. Lo pone así y el agua no sale del vaso. Tiene que sacudirlo, es decir, hacer una fuerza así para que se desprenda el agua del tal. Y luego el agua no se va directamente al suelo, el agua se queda formando burbujas, formando esferas, porque las moléculas del líquido, entre ellas, se atraen, tienen como cierto cariño, cierta atracción. Y entonces, cuando no hay nadie que las atraiga, como sería el caso de la Tierra, que nadie las atrae, ellas se forman esferas para estar todas juntitas más unas de otras. ¿Qué es lo que pasa cuando juegas en la playa y dices, a ver, voy a jugar con el agua, y coges agua y ¡brum!, la tiras? Llega un momento en que la fuerza, es decir, el movimiento, llega a velocidad cero. En ese momento, la gravedad de la Tierra no le influye, está contrarrestada, está como en el vacío. Bueno, como en el vacío me refiero como lejos en el espacio donde hay vacío. No significa que estuvieran en el vacío por no haber aire, no. Y las bolitas, si las ves arriba del todo, glu, 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 se han formado como canicas, como bolitas, como esferas. Luego ya cuando caen, ya toman forma diferente. Toman la forma típica de gota, que esta forma típica de gota es también por fenómenos de la adhesión y cohesión del agua, que son fuerzas que estudiaremos, pero también por la atracción de la gravedad. Pero en ese momento en que están arriba, la gravedad no influye. Bueno, y una vez hablado ya del tercer campo, o sea, había tres campos, el campo magnético, influye solo a los componentes o compuestos de hierro, el campo eléctrico, que vimos aquello del boli y muchas cosas más que veremos cuando estudiemos electricidad, y el campo gravitatorio, que es el más entrañable, el más nuestro, el que no hemos tenido que inventar. Claro que la electricidad tampoco también es una cosa natural, los rayos y todo eso, madre mía, ya lo creo, y el magnetismo pues también, pero tan extenso y tan cotidiano y tan diario como el de la gravedad, no. Bueno, y no sé si me he pasado de tiempo o no, pero vamos, solo te voy a decir ya una cosilla como adelanto para el siguiente vídeo. Los hombres todo lo han querido medir, porque claro, los físicos no se contentan con ver los fenómenos, cómo pasan, cómo suceden. ¡Ay, mira cómo ha caído esta gota! ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora está cayendo 3 gotas por minuto y antes caían 5 y ahora 7? El físico lo primero que quiere hacer es repetirlo todo. Dice, voy a ver cómo lo repito, lo que he visto, a ver cómo lo repito, y lo estudio. Mientras lo repito una vez y otra vez, lo estudio. Y entonces, para estudiarlo, claro, tiene que compararlo. Y para compararlo mejor es decir 3, 4, 5, es decir, adjudicar números, contar todo, medir todo. Eso hizo con las longitudes, eso hizo con las superficies, eso hizo con los volúmenes, eso, y también lo ha hecho con las fuerzas. Entonces el físico ha dicho, a ver, ¿cómo puedo yo poner números a las fuerzas? Es decir, que sea una fuerza de 5,
distinta de otra fuerza de 6, y que yo a la hora de sumar pudiera decir tranquilamente 6 y 5, 11. Uy, qué bien. Esto daría gusto. Pero bueno, ¿y 5 qué? ¿Y en qué me fijo yo en la fuerza para decir si es 5, si es 4, si es 3 y con qué lo comparo? Y entonces él ha dicho, bueno, a ver, las fuerzas, ¿con quién bailan? ¿A quién mueven? A los cuerpos. Los cuerpos son las masas. Cojamos una masa. Una pelota, una piedra, una piedra. Sobre esta piedra aplicamos una fuerza. Y al aplicar una fuerza constante, ya sabes qué tipo de movimiento se va a generar. Movimiento uniformemente rectilíneo y acelerado. Entonces tú le pones aquí y haces... y va aumentando su velocidad. Siempre que la fuerza sea constante. Entonces ellos han dicho, a ver, una fuerza será mayor. Recuerda que las magnitudes se interrelacionan unas con otras por su proporcionalidad, es decir, por su relación. Si cuando aumenta algo de aquí aumenta esto, entonces lo que aumente estará en el numerador. Si lo que está esta parte aumenta y esto disminuye, entonces estaría en el denominador. O dicho de otra manera, lo que es directamente proporcional aumenta arriba. Lo que es inversamente proporcional aumenta, disminuye o disminuye, aumenta abajo, inversamente proporcional. Y aquí han encontrado que esta masa, la fuerza será mayor, necesaria, cuanto mayor sea la masa. Es decir, a más masa, tú tienes que hacer más fuerza. Y la aceleración que consigues, también. Es decir, ¿cuándo consigues aceleración? Más aceleración, cuanto más fuerza hagas. Entonces también está aquí, directamente proporcional a las dos. Y con esta idea, vamos a ver si la pensamos un poquillo, quiere decir que una fuerza es mayor cuanto mayor sea la piedra que hay que mover y cuanto mayor sea la aceleración que consigues. Con poca fuerza tú consigues poca aceleración. Claro, porque son directamente proporcionales. A poca fuerza, poca aceleración. A mucha fuerza, mucha aceleración. Más masa, necesitas más fuerza. Menos masa, necesitas menos fuerza. No se necesita la misma fuerza para mover esta tiza que para mover una piedrota. Y entonces ellos han dicho, pues nada, vamos a coger unidad de fuerza. La unidad de fuerza. El modelo. El metro de la fuerza. Es decir, para luego decir 1, 2, 3, 4, pero tenemos que decir algo. ¿Cuál va a ser la unidad de fuerza? Pues dicen, bueno, pues pongamos la unidad de masa. Y entonces han cogido de unidad de masa el kilo. El kilogramo masa. Es decir, el de 1000 kilos. Ejemplo, un litro de agua pesa 1 kilo. Perdón, pesa. Borrarlo de pesa. 1 litro de agua es una masa de 1 kilogramo, de 1000 gramos. Lo de pesa ya veremos luego. ¿Y qué aceleración consigue? Hombre, pues la unidad de aceleración, siendo la Tierra el principal campo de fuerzas para nuestra vida cotidiana, vamos a coger de unidad de aceleración la aceleración de la Tierra, porque si no se enfadaría toda la vida ahí con la Tierra y solo faltaría que ahora cogiéramos otra aceleración. No. Dice, cogeremos la aceleración de la Tierra. Entonces, la aceleración de la Tierra quedaría de esta manera. Masa por G, por la aceleración. Entonces, la unidad de fuerza a los científicos les ha salido con la unidad de masa, que es el kilogramo, y con la unidad de aceleración, que es G, que la han cogido de unidad de aceleración, G, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Bueno,
Y esto sería la unidad de fuerza. Solo falta ponerle nombre. Y entonces han dicho, bueno, pues la vamos a poner de nombre pondio. Que pondio es una palabra seguramente griega, latina, que significa peso. Peso. Ponderar una cosa es sopesarla, ver qué peso tiene, peso ideológico. Se emplea esa palabra más en peso de ideología, una fuerza la idea es muy potente, es una fuerza que convence, es una fuerza muy atractiva. Estoy ponderando. Ponderar algo es mirar su peso, su influencia, la cantidad de influencia que puede tener. Bueno, pues cogieron y la llamaron kilopondio, es decir, el kilopondio o milpondios, que ahora veremos por qué lo llaman el milpondios, sería la fuerza que se da a 1 kilogramo masa, para que coja una aceleración, o sea, aplicada este kilopondio, cogería esta masa cogería una aceleración, ¿de qué aceleración? De 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo de kilo, tú sabes que significa 1000. Lo de kilo significa 1000. Porque en realidad, quien debió hacer esto, dijo, hombre, ¿por qué coger kilogramo si todos los científicos han dicho que la unidad de masa era el gramo? Es que es muy pequeñito. Bueno, pues primero cojamos el gramo. Y entonces dijeron, vale, pero si cogemos el gramo, entonces ya no será 1000. O sea, no será 1000 veces kilopondio, kilogramo. Si cogemos el gramo solo, sería el pondio. O sea que el pondio va a ser una subunidad, la unidad pequeñita de la unidad de kilopondio o unidad grande. Una vez dicho esto, el kilopondio, vamos a ver, resumiendo, unidad de fuerza. El kilopondio. ¿Qué es un kilopondio? Es la fuerza que hay que aplicar a 1 kilogramo masa para que dé o para que coja una aceleración de la aceleración g, la 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. En física es interesante ver qué magnitudes hay aquí. 1 kilogramo, o sea, ¿qué es la fuerza? Pues mira, la fuerza es una masa por una longitud partido por un tiempo al cuadrado. ¿Qué lo prefieren poner así? La fuerza es una masa por una longitud y por un tiempo a la menos 2. Tú sabes que 1 partido por t a la 2, esto por potencias, se quedaría en t a la menos 2. Esto en el vídeo de potencias lo hemos dado muchas veces. Esta sería la fórmula de dimensiones de la fuerza. Siempre que te dé una fuerza en un problema, al final, si quieres probar, las unidades que te dan tienen que darte esto, que es una masa por una longitud por un tiempo a la menos 2, es decir, partido por tiempo al cuadrado. Yo solo te diría ahora, lo más importante que hemos visto aquí, para resumir, es que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, de ahí viene el concepto que han cogido los científicos de fuerza. Fuerza es lo que se aplica a una masa para que coja una aceleración y es directamente proporcional. A más masa, más fuerza. A más aceleración cogida es que se ha aplicado también más fuerza. Segunda idea, que el kilopondio o unidad de fuerza, luego en el vídeo siguiente veremos otras unidades, más pequeñas, más grandes, distintas, etc. Pero ahora nos vamos a quedar solo con el kilopondio. ¿Qué es un kilopondio? Es la fuerza que hay que hacer a 1 kilogramo
a 1 kilogramo, para que coja una aceleración de g, de la Tierra. O sea, por eso muchas veces también verás que fuerza es igual a masa por g, si es la fuerza con que la Tierra te atrae. Que entonces, ¿cómo se llama la fuerza con que la Tierra te atrae? Peso. Eso es el peso, la fuerza con que la Tierra te atrae. Y entonces, en vez de poner F, ¿qué ponen? P. Peso, o la fuerza con que la Tierra te atrae, es la masa por la aceleración g, que es lo mismo que esta. Esta sirve para todas las fuerzas, tanto las de la Tierra como las de la Luna, como las del espacio, como las que haces tú con un muelle, como las que haces tú al pegar un pelotazo. Esta vale para todas, y esta vale solo para los pesos. Pero es la misma, mira, fuerza es un peso, o es el peso. La masa es lo mismo, la materia. Y la aceleración, que en otros movimientos puede ser cualquiera, aquí en la Tierra siempre la misma, g, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Dios mío, lo que me he pasado de tiempo. Hasta el siguiente.